Moraí Tele, que no me escuchaba, el amigo Roberto, que ya está escuchando, un abrazo Hola, grande. Para él hola, solo, Juan. él y yo, señora, que está atrás y yo de costado, o entra siempre un rato después, ahí entran de Venezuela. Así que nos estamos, ya el norte de Sudamérica nos está copando, falta Ecuador, está Perú, Colombia y Venezuela en una cantidad importante. Bolivia está, de forma directa o indirecta. Carmen, que está peleando para entrar por tercera vez, que entra y sale. Estamos con Morón, estamos con Buenos Aires, con Córdoba, con Cali, con Mendoza, con Venezuela, con Perú, diferentes lugares de Perú. Así que una alegría muy, muy grande. Siempre, siempre. Esperen un poquito. Muy bien, muy bien. Ahí estoy donde quería estar. Ahí estoy exactamente donde quería estar. Está el amigo David también. Ahí, bien. Alirio, ahora sí. Esa. No sé. Colocamos el nombre. Es fácil, es muy fácil. Es muy fácil realmente. Y bien, bien, bien. Bueno, ahí está Susana también. Y bueno, el tema de hoy es un tema, la vez pasada estuvimos hablando dos clases acerca de los 10 mandamientos. Y hablamos del valor que tiene la ley, el valor que tienen los 10 mandamientos y cómo no es claro cuáles son, de acuerdo a qué tradición, el límite de dónde empiezan y terminan no son simples, que al menos en la Torá, en el Pentateuco, nuestros sabios refieren a 3 momentos a los 10 mandamientos, a 2 muy conocidos que se refieren a los mismos. Voy a silenciarlos para aquel que tiene el micrófono abierto y no se da cuenta. Los silencio a todos. Ay, el echado. Muy bien. Ahí están todos silenciados. Y habíamos hablado que se repiten 2 veces los 10 mandamientos en la Torá, tal cual como los conocemos nosotros en la mayoría de las tradiciones, que en uno Moisés escucha, ve y el pueblo todo lo que ocurre y que se asustan y son los que salen de Egipto, los que hace muy poco fueron liberados de Egipto, de acuerdo a la tradición posterior hablan de 50 días, pero no importa si pasaron 50 días, 48, 62, habían pasado muy pocos días, de acuerdo a la tradición talmúdica. Un momento, ah, momento, bueno, momento, bueno, de acuerdo a la tradición talmúdica, eh, pasaron 50 días, de acuerdo a la Torá, sin la interpretación del Talmud, pasan muy pocos días, 50, 60, 70, 46, pero pasa poco tiempo, y el pueblo escucha la voz de Dios y tiemblan y no quieren escuchar a Dios, tienen miedo de morir, y le piden a Moisés que Moisés le relate los 10 mandamientos. De acuerdo a algunas tradiciones escuchan todo el primer mandamiento, de acuerdo a algunas escuchan solo la primera letra, la primera palabra, y el primer mandamiento que habíamos analizado y el segundo también refiere a un concepto tan difícil de entender y tan simple, que Dios como causa, origen y final de todo, y Dios como dador de la libertad y dador de la responsabilidad, porque Dios se presenta: yo soy vuestro Dios, genial, yo soy tu papá, le digo a un hijo que no reconocí. Es una forma de presentarme, pero ¿con qué características me presento? El que te saqué de la casa de la esclavitud para llevarte a la libertad. No me presento como soy tu papá, el que te doy de comer, si no soy tu papá el que te impone la ley, y con la ley la obligatoriedad de ser responsable y libre para cumplirla, porque un esclavo no es ni responsable ni libre para cumplir nada. Así se presenta Dios, así se presenta Dios, y
Un momentito que quiero ver si... Bueno, así se presenta Dios y aparece el primer mandamiento. El segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría. Lo analizamos y fuimos analizando los primeros 2 o 3 mandamientos. Hablamos de que cuando el pueblo de Israel, esta generación, muere en el desierto, en el libro de Números, el cuarto libro de la Torá, cuando están a un mes de ingresar a Israel, 40 años después, y todos los que salieron de Egipto, mayores de 20 años, ya muertos, menos Moisés, Josué y Caleb ben Ifuné, menos Caleb, hijo de Ifuné, Yoshua bin Nun y Moshe, los únicos 3 sobrevivientes. Moshe sabe que se muere y empieza a narrar toda la historia y le recuerda a los hijos de los que estuvieron en el Sinaí recibiendo la Torá, le recuerda lo que ocurrió. Y hay palabras y conceptos que cambian. No son los mismos 10 mandamientos en un lado que en otro. Son muy parecidos, pero no son los mismos. Y los cambios no son menores. Y los cambios no son menores. ¿Sí? Y esto hablamos las primeras 2 clases, hablamos de qué significa la presencia de Dios, por qué el pueblo esclavo no pudo bancarse, escuchar, aceptar, ver a Dios, como si fuera fácil que Dios se me aparezca un día en mi pieza y yo estoy durmiendo, me despierta y me dice algo con figura, con forma y con sonido. El susto que me pegó es terrible, terrible. Y por otra parte, si yo me despierto y lo llamo a Roberto a New York, que hace mucho tiempo no hablamos personalmente, le digo, Roberto, no sabés lo que me pasó ayer a la noche. Vino Adonai, vino Dios, Jehová, Jesús, quien sea, como cada uno de ustedes prefiera o quiera denominarlo, y vino el gran arquitecto del universo, para un masón, o quien sea, me golpeó el hombro y me dijo, ¿cómo te va, Fabiancito? Yo tengo que decirte que mejor emigres a tal ciudad porque lo más probable es que Roberto llame a mis padres y le diga, este problema, este chico tiene problemas, o este muchacho, este señor tiene problemas psiquiátricos, que vaya a un psiquiatra, nadie va a entender que esto es válido. Y aquí Dios le habló a todo un pueblo, y el pueblo no pudo soportar con su finitud y su mente de esclavo, no pudo soportar ver y escuchar a Dios, como si cada uno de nosotros que nacimos libres lo pudiéramos soportar. De hecho, el vínculo de Dios con nosotros, con la mayoría de todos nosotros, es realmente complejo. Es realmente complejo nuestro vínculo con Dios. Y nos cuesta, racionalmente rechazamos, nos molesta, somos reacios a hablar, a dialogar, a escuchar con Dios o a hablar de Dios. Vuelvo a contar una anécdota y voy a citar a 2 grandes amigos, a uno, eh, oh, me olvido los nombres, ya voy a decirlo, los nombres de los 2. Sí, señor. El doctor Vinokur y el doctor Slutsky. ¿Sí? Leonardo Slutsky y el doctor None o Noé Vinokur. De bendita memoria, 2 grandes personas. En un caso me vio nacer y un gran amigo de mis padres, que es Leonardo. En el caso de Noé Vinokur, no me vio nacer, pero él tenía 75, 80 años y yo tenía 25, 30 o 35 cuando empezamos a trabajar en grupos de gerontología y geriatría, y para él era un hijo, un nieto, y me veía como si fuera lo que era, un muchacho mucho más joven que respetaba y quería, pero era como un hijo o como un nieto. Estaba claro, tenía la edad del hijo o un poco menos que el hijo de él. En una conferencia que brindé y brindamos sobre gerontología y geriatría en el judaísmo, en un congreso argentino y latinoamericano de gerontología y geriatría en un hotel muy importante, intercontinental, en Buenos Aires, una jornada hermosa. Dimos una charla y había 30, 40 personas en nuestra conferencia. Terminé la conferencia y se me acercan 2 personas, una monja que estaba en la charla y otro señor. Y me dijeron, la charla fue brillante, rabino, qué bien que habla, qué lindo lo que dijo, pero hay una crítica que le voy a decir
que es la misma crítica que encuentro en los curas jóvenes. Nunca nombró a Dios, rabino. Nunca nombró a Dios. No me olvido más de esa crítica. Tenemos miedo a nombrar, tenemos miedo a hablar con el nombre que sea, Adonai, Hashem, no importa, Elohim, Jesús, Buda. Uno de los objetivos de Higuera es respetar la individualidad de cada uno y de cada tradición y enseñar judaísmo a cada uno de acuerdo a su tradición y no intentar convencer, ni reducir, ni discutir que nadie somos mejores que nadie porque no lo somos. Entonces, con el nombre que sea, pero me dijo, Rabino, usted estuvo bárbaro, qué simpático, qué carisma que tiene, qué hermoso lo que dijo, pero no nombró a Dios. No me olvido Está más. como en Purim. Purim. Claro, como en el Megilat está. Solo que uno no nombra a Dios por muchos motivos. Alguno va a dar un motivo filosófico que en el judaísmo no hablamos de Dios, pero en realidad porque tenemos miedo, porque nuestro vínculo con Dios es muy temido. Cuando en la tradición judía trata a Dios como el ti, el tú o el vos, de acuerdo al país que vivamos, y no el usted. Mi vínculo con Dios tiene que ser un vínculo íntimo, íntimo, incluso como si fuera un vínculo sexual. En la cábala, en la mística, se habla mucho de la unión. Unión habla exactamente de la intimidad sexual. Tengo que tener con Dios una intimidad, como si fuera la intimidad sexual, como si fuera la intimidad en la cama, la intimidad del amor. Ese vínculo es el vínculo más sano que tenemos que tener con la divinidad, Dios, Elohim, etcétera, cualquiera de las denominaciones que tengan para cualquiera de nosotros. Así que Dios se presenta en los 10 mandamientos diciendo, yo soy vuestro Dios. ¿Y ese es un mandamiento? Sí, sí. Uno de los principales principios de la Torá que el cristianismo toma como una frase que dijo Jesús. Y Jesús la pudo no haber dicho, pero Jesús la toma del libro de Levítico, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, beafta le reajá moja, es que ani Adonai, porque yo soy tu Dios. Entonces, amar a Dios es la base de todo amor, y yo tengo que amar al prójimo, a Eduardo, como lo amo a Dios, y a Dios como lo amo a Eduardo. La base no es el prójimo, es Dios. Por supuesto que no hay Dios sin prójimo y no hay prójimo sin Dios. Y sobre esto no voy a profundizar mucho más porque no lo sé, pero uno de los filósofos judíos del siglo XX más importante, Martin Buber, que es citado en la psicología y en otras áreas, habla del yo tú. Y el tú con mayúscula es Dios. El tú con minúscula es Rubén, o soy yo para Eduardo, o es Eduardo para Kelita, o es mi mamá para Maritza. Ese es el tú, pero el tú con mayúscula es Dios. Un vínculo yo-tú, ¿sí? Es un vínculo profundo. Entonces yo necesito nuevamente esa cercanía. Y después voy a lo que quería enseñar de Talmud hoy, las bendiciones en la tradición judía, bendiciones bien decir. Pero en hebreo, brajá viene de Birkaim, que arrodilla, porque en la época de la Torah uno se arrodillaba para bendecir. Braja viene de Birkaim, rodillas, uno caía de rodillas, se ponía de rodillas. La braja en hebreo es un lindo deseo. Te voy a decir una braja, Kelita, que seas feliz, que te des salud, etc. Esto es lindo, pero desde el punto de vista técnico, estricto, una braja es una fórmula que la tradición judía siempre empieza con Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Dios, Dios nuestro, Rey del universo. Fíjense cómo empieza, Baruch atah. Atah sos vos. Un vínculo yo tú. Me encuentro con Dios y digo, ¿cómo te va, hermano? ¿Estás bien, viejito? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, papá? Como le digo a un amigo, mi primer cercanía con Dios es la misma que tengo con Itele o con mi hijo. No es lejana. La segunda, como digo, ¿a quién acabo de saludar? Baruch atah, Adonai. Ya reconozco una autoridad. Y sigo diciendo, Eloheinu melech haolam. Eloheinu es nuestro rey. Ya no es mío solo. Ya no es mi amigo. Ya es nuestro rey. Y lo último es melech haolam,
Rey del universo. No es mío solo, no es del pueblo judío solo, es de todo el mundo, de todo el universo. Y después hago el recorrido inverso, que nos santificaste como pueblo y el que dice la bendición soy yo. Empiezo, yo tú, después hablo de Dios nuestro, después hablo de Dios del universo, vuelvo al nuestro y vuelvo al yo. Es un recorrido de ida y vuelta muy lindo de mi vínculo con Dios. Es muy, muy lindo concepto de mi vínculo con Dios. Ese es el primer mandamiento. Por eso es tan importante el primer mandamiento, que no me obliga a no matar, no odiar, no codiciar la vecina del cuarto piso, no querer quedarme con el perro del otro, respetar o no respetar el Shabbat, tener un muñequito idólatra o qué es idolatría o qué no es idolatría, que es un tema muy complejo de definir, no robar, no matar, no mentir. No, el mandamiento base es yo soy tu Dios. Lo lindo es que ese mandamiento base es en el código cristiano, en cómo el catequesis cuenta los 10 mandamientos. El primer mandamiento es yo soy tu Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Yo soy tu Dios. Bueno, es mucho más profundo que los demás, porque todos se deducen de ese. Por eso hay que respetar la ley. Sí, es el mandamiento base. Ahora, explicado esto, el título de hoy es ¿por qué recibimos los 10 mandamientos? Vamos a seguir analizando los 10 mandamientos la clase que viene y la próxima. Pero ¿por qué recibimos los 10 mandamientos? ¿A qué me refiero? Hace muchos, muchos años, un gran amigo que yo digo que es el mejor rabino de Latinoamérica y los demás competimos por el tercer y cuarto puesto porque el segundo queda vacante, porque es un rabino extraordinario, que es mi maestro, colega y alguna vez alumno, Marcelo Polakov, en Córdoba, armó lo que se llamó la Cátedra del Judaísmo Abierto e invitaba a rabinos de todo el país. A mí me invitó 2 o 3 veces. La primera vez eran como 200 personas, realmente. Era terrible el movimiento que había hecho con universidades, con canales de televisión, yo qué sé, la revolución que él solo sabe hacer y que es magnífico. La segunda me tocó hablar del pueblo elegido. Y es un tema muy complejo. Entonces, yo no voy a hablar de ese tema hoy, que alguna vez voy a hablar especialmente de qué significa pueblo elegido, cómo se puede interpretar la palabra pueblo elegido o el concepto pueblo elegido, qué interpretaciones sanas o insanas hay dentro de la tradición judía, cómo yo puedo manipular a la gente y a los textos para ser un fundamentalista y un terrorista con o sin armas, con o sin armas, que lo único que puede provocar es daño, con un concepto que lo que debe provocar es orgullo y solidaridad. Pero eso es otro tema, que es el concepto pueblo elegido. Pero está involucrado en esto que yo voy a hablar, que es por qué recibimos los 10 mandamientos, qué necesidad hay. La primera respuesta es Dios nos saca de Egipto y nos da la libertad, y nos regala la libertad. Vuelvo a decir, algunos creerán que Dios no existe, que Dios existe. Voy a decirles algo que suena ofensivo. Me importa un bledo la subjetividad de cada uno, porque son todas válidas. Pero yo lo que voy a explicarles a ustedes es el relato de la Torá. La Torá dice que Dios nos sacó de Egipto. No dice que el pueblo judío salió solo. ¿Qué le voy a hacer? Por más laico de izquierda historicista que sea, el relato dice eso. ¿Cómo lo interpreto? De muchas formas. Vuelvo a dar un ejemplo. El pueblo judío hizo muchísimo por salir de Egipto. Y no salieron todos los judíos, sino aquellos que se animaron a robar un cabrito, a tener ese cabrito una semana, a matar el cabrito y a manchar con sangre la puerta donde vivían para que Dios los saltee en la muerte de los primogénitos. Es decir, que no salen los judíos y no salen los que habían tenido la valentía de robar un cabrito, de matarlo y de pintar con sangre la puerta donde estaba. Con lo cual hay una actitud de libertad del pueblo de Israel o de aquellos que salieron. Porque hubo Israel que se quedó en Egipto y hubo muchos
esclavos o egipcios que salieron de Egipto. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y los saca con un objetivo, que es llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Aretz Hamubtaja, de Promised Land, la tierra prometida. ¿Por qué tierra prometida? Porque le había prometido al patriarca Abraham 5 generaciones antes: anda a la tierra que te voy a mostrar. La tierra, Abraham no nace en Israel. Abraham nace en Ur, en lo que hoy es Irak. Y Dios le dice, andate a la tierra que te voy a mostrar. Nace como una tierra prometida. ¿A quién? A Abraham, el patriarca Abraham. El patriarca Isaac nace y muere en Israel, su hijo. Y el nieto Jacob nace en Israel y muere en Egipto, aunque es enterrado en Israel. Después ocurre el proceso de esclavitud. Y Dios le dice al pueblo de Israel y a Moisés, salgan a la tierra prometida. Moisés no tiene la más remota idea dónde queda Israel. Si él no es israelí, Moisés es egipcio o es midianita, no canaanita. Y Moisés sale a la tierra prometida. Ahora, un pueblo que es esclavo necesita una ley. ¿Por qué? Porque lo opuesto de la esclavitud no es el anarquismo. Más allá que hubiera algún anarquista aquí, que es válido, más allá de que el anarquismo es una ideología profunda y seria como es el libertario, el socialista, el comunista o cualquiera, pero ser anarquista es una ideología muy sana y profunda como la mayoría de estas ideologías, si uno las toma en serio y es coherente y honesto con uno mismo, cualquiera fuera esa ideología, socialista, comunista, capitalista, liberal, libertario, etcétera. Libertario está de moda en la Argentina desde que Milei es presidente, y ojalá le vaya muy bien y Dios lo bendiga y él tenga la capacidad de que la Argentina levante como cada presidente de los países o presidenta de los países que integramos, que estamos aquí o los que no están aquí. Género femenino me refería puntualmente a los peruanos, ¿sí? Pero lo saca con ese objetivo. Pero lo contrario a la esclavitud no es el anarquismo. Muchas veces los adolescentes creemos, yo me involucro en todas las edades, no se asuste, tengo 56 años, no me creo de 15, pero los adolescentes creemos que cuando dejamos de depender de nuestros padres hacemos lo que se nos canta, lo que queremos, y podemos elegir libremente vivir como queremos, donde queremos, lo que queremos, y que todo es fácil en la vida y que no hay límites. Es verdad, dejamos de obedecer a nuestros padres para vivir como queremos y donde queremos, pero hay que cumplir normas y hay que cumplir reglas y tenemos que pagar precios, porque esto se llama responsabilidad que va acompañado del crecimiento. Cuando uno es muy chico, envidia a los grandes porque hacen lo que quieren, como si los grandes hiciéramos lo que queremos. Y en realidad, los verdaderos que hacen lo que quieren y que tienen una fiesta de la libertad son los chicos. Pero los chicos viven que los adultos manejan más plata, no le piden permiso a papá y mamá, duermen un poco más en la cama, no los mandan a bañar, no los obligan a comer, no le ponen límites para jugar en la plaza. Es verdad, viajan a Disney cuando quieren. Los grandes sabemos que no viajamos a Orlando cuando queremos. Tenemos que tener tiempo y dinero y salud. Y las tres cosas, cuando tenemos una, nos faltan otras dos en la vida. Nunca tenemos las tres. Entonces, el concepto, dejamos de ser esclavos para recibir la ley. Otra vez, el concepto de ley, no importa cuál ley, para respetar la ley. La ley es siempre subjetiva, es siempre mejorable, pero es ley. Los límites son siempre malos, incorrectos e injustos, pero son límites. Yo qué sé cuáles son mejores. La tradición judía tiene sus leyes, cada tradición tiene las propias, cada país tiene las propias, cada cultura. Algunas están escritas, algunas no.
algunas son normas fundamentales que el pueblo respeta, pero no son leyes. Y otras son leyes que nos importan un bledo y no las respetamos. ¿Sí? Por eso el que legisle el Congreso, una ley, a veces no es tan importante. Si un pueblo no está acostumbrado a pagar impuestos, no lo va a pagar. Y si en Estados Unidos van a obligar con una ley seca que no haya alcohol, no había un Al Capone, había 450. ¿Saben por qué vendían alcohol? Porque la gente tomaba alcohol. Iban a seguir tomando alcohol. Y yo puedo prohibir la prostitución, puedo prohibir el aborto, puedo prohibir un montón de la venta de tabaco. Y va a seguir ocurriendo porque la gente lo hace. Puedo prohibir las apuestas. Y un grupo de amigos se va a juntar y va a apostar qué ascensor viene primero, qué elevador viene primero, o va a apostar un partido de fútbol, o va a apostar en una esquina si pasa primero un hombre o una mujer, o van a apostar un partido de cartas, un partido de dominó. Hay cosas que no se puede dominar por ley, aunque yo quiera, no existe la forma. Ese es el valor. El pueblo sale para ir a la tierra prometida, pero dejamos de ser esclavos o empezamos a dejar de ser esclavos o empezamos el proceso para dejar la esclavitud y empezar a ser responsables, a ser maduros, a dejar de ser esclavos en el momento que reconocemos el valor de la ley. Por eso la mayoría de nosotros seguimos siendo casi esclavos o un poco esclavos, porque no es un proceso que terminó cuando murió esa generación. Es un proceso que no termina nunca. Por eso cada año volvemos a celebrar Pesaj, Pascua, y cada año nos volvemos a sacar de encima de nosotros Egipto. Si fuera tan fácil, Egipto ya no estaría dentro nuestro. ¿Para qué reiterar algo tan morboso como que fui esclavo? Es porque lo sigo siendo. Dicho esto, hoy lo que quería ver es por qué nos dieron los 10 mandamientos. Primera respuesta, que no es la que yo suscribo, pero la voy a hablar en otro momento, porque somos el pueblo elegido y somos mejores. Y el que quiere ser mejor tiene que ser judío o cumplir 7 preceptos de Noah o seguir al rabino Groisman o al rabino Firulete. Entonces, solo aquel que niega la existencia de dioses falsos, Jesús, Mahoma, el budismo, anarquismo, o ser ateo, y reconoce mi verdad, va a pertenecer a mi pueblo elegido y va a poder recibir a Dios. Claramente yo no estoy de acuerdo con nada de lo que acabo de decir, pero es una postura de pueblo elegido. ¿Por qué Dios nos dio los 10 mandamientos? Porque éramos los mejores, porque somos biológicamente superiores, la raza superior, un pueblo elegido. Claramente yo no suscribo a esto. Tengo que decir que muchísimos judíos, no, ni ortodoxos ni ultraortodoxos, comunes y laicos, creen que hay un alma superior judía o que en algo somos mejores. Es más, tenemos 96 premios Nobel sobre el 0,2% de la población, con un video muy emocionante, pero que me pareció muy peligroso, que recibí hace poco, de la mejor intención y con el mejor amor que me mandaron. Sin duda que el porcentaje de premios Nobel judíos es altísimo y desproporcionado al 0,2% de población judía en el mundo. Desproporcionado, pero obedece a un montón de fenómenos, no a que tengamos un ADN mejor. Gracias a Dios tenemos el mismo que todo el mundo. Y existe ese concepto de por qué recibimos los 10 mandamientos, porque somos mejores. Lo que voy a intentar es dar una de las explicaciones que da el Talmud de por qué recibimos los 10 mandamientos en el desierto. ¿Qué pasó en ese momento y por qué lo recibimos? Es un texto muy corto que está en el Talmud. Para aquellos que son nuevos, el Talmud, a mi entender, y no es el mío, es el de muchos, es la obra humana más completa, compleja y extraordinaria que hizo el hombre. Y si no quieren que exagere tanto, y si no es válida la exageración, es la obra más completa y compleja del pueblo judío en su historia, para que nadie se sienta ofendido. El Talmud es la recopilación de frases de vida, de anécdotas y de historia de sabios y discusiones de sabios durante 900 años, donde discute Colón con Bolívar, Bolívar con Milei, Milei con Maduro,
y Maduro con San Martín. Es decir, no tiene que ser gente que viva ni en el mismo país ni en la misma época. A veces las discusiones fueron reales, generalmente como cada uno dijo algo sobre algún tema, los alumnos de cada uno los hacen discutir qué hubieran respondido sí. Es un libro extraordinario, una compilación de 900 años de historia, leyendas, ciencia, sabiduría, legislación. Esto se llama el Talmud. El Talmud de Babilonia es uno, el Talmud de Jerusalén es otro, o israelí es otro, y el Talmud está dividido en 6 órdenes, 6 partes. La segunda parte es la parte de festividades. La parte de festividades tiene un tratado. Cada orden está dividido en tratados. Tiene el primer tratado del orden de festividades, es el tratado de Shabbat. Durante forma muy extensa se analizan las leyes de Shabbat y diferentes historias, leyendas y cosas que podemos aprender sobre el Shabbat. Pero no voy a hablar de esto vinculado a el quinto mandamiento, que es el mandamiento de respetar el Shabbat o de respetar las fiestas o festividades de acuerdo a la catequesis católica de cómo son los 10 mandamientos. Otra vez, ¿por qué yo hablo en general? Porque tanto IEDA como estas charlas gratuitas, como todo el proyecto, que los invito a suscribirse, no va vinculado a los judíos. Buscamos enseñar judaísmo de una forma abierta y plural a todo aquel que le importe, judío o no. Entonces, ahora empieza esto, todo en un momento, esperen que voy a sacar esto que estoy para explicar de dónde viene. El Talmud empieza a explicar cuántos días pasaron desde que salieron de Egipto hasta que recibieron la Torá. ¿Y qué día recibieron la Torá? De acuerdo a interpretaciones y versículos, juegan si fue un día después, un día antes. Ellos saben qué día va a caer, que es el día que hoy celebramos Shavuot, Pentecostés, que son 50 días después del segundo día de Pesaj, de Pascua. Ellos ya saben la cuenta donde le va a dar, pero discuten, van, vienen, qué pasó, si fue un lunes, si fue un martes, que es el 6, que es el 5, que es el 4, juegan con todo eso. En la mitad que están discutiendo qué día se recibió la Torá, ya que están hablando sobre, sobre la Torá, empiezan a analizar lo que en la Argentina diríamos de paso cañazo. Ya que estoy hablando de esto, voy a enseñar algo de cómo fue el episodio de los 10 mandamientos, de lo que en hebreo se llama Mamad Sinai, el hecho del Sinaí que ocurrió. En ese entorno aparece esto que yo cité antes, de Shabbat. El tratado de Shabbat, como cualquier tratado del Talmud, se divide en hojas y capítulos. Los números, la numeración de la hoja o de la página continúa, no recomienza en cada capítulo. Así que si yo digo el Talmud Babli de Babilonia, tratado de Shabbat, página 88, ya encontré dónde estoy. Fíjense acá. Está marcado como 88A5, esto es una forma que está marcado en la traducción, el 5 no es como se cita Talmud, pero para explicarlo es válido. Lo que está en letrita, la no negrita, es texto para entender el Talmud. El Talmud empieza en la parte negrita. La Gemara cita interpretaciones homiléticas adicionales sobre el tema de la revelación en el Sinaí. ¿Qué es una interpretación homilética? Lo que en hebreo se llama parshanut. Exégesis, explicaciones que le dan sentido, que responden a preguntas, que agregan conceptos. Y es muy interesante preguntarse por qué. Entonces, la Torá dice, hay un versículo en Éxodo 19:17 que dice lo siguiente. Y Moisés sacó a la gente del campamento para encontrarse con Dios y se pararon en la parte más baja del monte. Éxodo 19:17. En realidad, la traducción en hebreo puede decir en la parte más baja del monte, pero lo voy a traducir a mi español. Y se pararon debajo del monte.
debajo del monte, en castellano, en español, se entiende que es a los pies de la montaña, a los pies de la montaña, donde empieza ese cerro, yo me paro a los pies de la montaña y a los pies de esa montaña, del Monserrate, de la Concagua o de la montaña que fuera, del volcán que fuera, es donde empiezo a ascender la montaña por un sendero, por una de las laderas. Entonces, del versículo de la Torá, lo único que dice es que Moisés sacó a toda la gente del campamento para encontrarse con Dios, y Dios los paró en la base de la montaña, abajo de la montaña, debajo de la montaña. ¿Qué es? Si la montaña es así, es acá, donde hay que empezar a subir. Obviamente no subieron todos, el único que subió es Moisés. ¿Sí? El final de la historia lo conocen todos, el único que sube y se encuentra con Dios y está 40 días es Moisés. El rabino Abdimi, el rabino, quiero citarlo como está acá, el rabino Abdimi Barjama Barjasa, el rabino Abdimi Barjama Barjasa, un rabino que se llamaba así, ¿sí? El Rab Abdimi Barjama Barjasa de Babilonia. ¿Por qué sé que es de Babilonia? Porque dice Rab y no Rabi. Cuando es Rabbi es de Israel, cuando es Rab es de Babilonia, por eso es una cuestión menor. El Rab Abdimi Barjama Barjasa dijo, el pueblo judío en realidad se paró debajo de la montaña. Así, mírenme a mí, miren por favor a mí, no al texto. Esto es la montaña y este es el pueblo judío. Es decir, ¿qué hizo Dios? Dios levantó la montaña y la colocó encima del pueblo judío. Es genial lo que dice Abdimi Barjama Barjasa. Entiende literalmente lo que dice la Torá, pero no era estúpido. Y yo creo que él no entendió que la montaña se levantó. Pero sin embargo lo dice, que se paró debajo de la montaña y el versículo enseña que el santo bendito sea, volcó la montaña sobre los judíos como una bañera. La montaña estaba acá, el pueblo judío estaba acá, y la montaña Dios la pone arriba del pueblo judío. Y Dios le dijo al pueblo judío, o me corrijo, a los que habían salido de Egipto, que no eran judíos, a los que habían salido de Egipto, que aún eran esclavos, les dijo en mentalidad, si aceptás la Torá, buenísimo, excelente. Si no, este es tu entierro. Lo explico por las dudas, por si no entendieron. Si aceptás la Torá, genial, qué bueno. Pero si no aceptás la Torá, ¿qué hago con la montaña? ¡Pum! ¡Tac! La tiro encima del pueblo judío. Si a mí viene Kelita y me dice, vos tenés dos opciones. O haces lo que yo te digo o haces lo que yo te digo. Yo tengo una sola opción, hacer lo que dice Kelita. En realidad, yo puedo elegir desobedecer a Ofelia, pero o haces lo que te digo o te mato. La Torá me va a enseñar que en algunos casos es mejor perder la vida. Pero aquí no hay opción. ¿Qué dice Rabdimi Barjama Barjasa? ¿Qué dice este rabino de nombre raro? O aceptan o se mueren todos. Sigo leyendo y después voy a explicar esto. Si aceptan la Torah, excelente, y si no, ¡pum! Este es tu entierro. Rabjama Bar Yaakov, otro amigo más, Rab Aja Bar Yaakov, dijo, desde aquí hay una advertencia sustancial a cumplir con la obligación, a cumplir con la Torah. Interesante lo que dice. Y vamos a seguir leyendo. El pueblo judío puede afirmar que fueron obligados a aceptar la Torah y por lo tanto no es vinculante. Uy, lo que dice el Talmud. Como a mí me obligaron a respetar la ley y no la acepté de buen gusto, yo no estoy obligado a respetarla. Esto es coerción y esto exime de pena o la reduce la pena en el derecho penal o en el derecho civil. O la reduce o la exime.
porque yo no hice algo voluntariamente, fui coercionado, fui obligado. Y como los judíos no aceptamos cumplir la Torá, sino que nos obligaron, yo hoy puedo decir, yo no quiero. Voy a enseñar algo cortito. Cuando convertimos judíos y se convierte un menor de edad, menor de bar mitzvah, ese niño, cuando cumple su edad de bar mitzvah, puede renegar de la conversión, porque fue convertido en contra de su voluntad. Puede renegar de su conversión, porque fue convertido por sus padres, sus tíos, sus abuelos, los tres rabinos, quienes fueran, no habiendo sido adulto. ¿Sí? Quedó claro lo que digo. Entonces, el pueblo, ¿qué dice el Talmud? Si fui obligado a cumplir, entonces no es vinculante, no es obligatorio. Raba, uno de los grandes rabinos de Babilonia, dice, aún así, una vez más lo aceptaron de buen grado, en el momento de Asuero, como está escrito. Los judíos, quiero ver acá, de Steve, los judíos cumplieron y tomaron lo que se había ordenado sobre ellos. ¿Sí? Aparece esto en el libro de Esther, que en la generación de Esther, gracias Roberto por haber comparado con el libro de Esther, donde no figura el nombre de Dios. En el libro de Esther aparece que los judíos en Persia, cuando fue la amenaza de habernos exterminado y nos defendimos, tomamos una identidad y que muchos persas se convirtieron al judaísmo por miedo a los judíos y que los judíos reconocimos nuestra tradición. ¿Qué es lo que dice el Talmud? Y acá va la respuesta que yo entiendo más importante y válida, no la única, pero la que yo creo como una de las más importantes. Seguramente son muchas y son complementarias, no opuestas, de por qué Dios nos dio los 10 mandamientos y por qué nosotros los aceptamos. Este pueblo era un pueblo esclavo, como lo somos la mayoría de nosotros, como lo somos la mayoría de nosotros en nuestra niñez o adolescencia siendo libres. Y se nos imponen ciertas reglas, que si tuviéramos que elegirlas libremente, ninguno de nosotros a los 6 años elige despertarse a las 6:30 de la mañana, bañarse en invierno, que papá me saque en bicicleta, en moto o en coche y me lleve a una escuela donde me tengo que encontrar con una maestra, con chicos que no conozco, para estar cada 3 meses con piojos porque me contagio uno a otro, para que un nene me muerda y una maestra me obligue a estar encerrado en un aula durante 50 minutos para disfrutar de un miserable recreo de 10 minutos, donde me controlan lo que hago en el patio, me dejan jugar a la pelota o al fútbol o a las muñecas muy poquito, donde el celular no entra. Y no estoy hablando en contra de la escuela, ¿eh? Estoy diciendo que si un niño tiene que elegir ser educado o no ser educado a los 5 años, claramente no elige ser educado. Y sin embargo, Kelita, una maestra de profesión, de trayectoria, que alguna vez leí lo que las alumnas hace 40 años le habían escrito, es de orgullo, y los que somos maestros sabemos el privilegio enorme de serle los que tenemos hijos, el reconocimiento a nuestros maestros y los maestros de nuestros hijos. Uno no elige. El pueblo de Israel sale y viene Dios y le dice, ustedes esclavos tienen dos posibilidades, o aceptan la ley o aceptan la ley. No hay una tercera. Están en el desierto. ¿Quién les da de comer? Yo. Maná, el man. ¿Quién los dirige norte o sur, este o oeste? Yo. Si ustedes están perdidos, no saben ni a dónde van. ¿Quién es el líder? Moisés. Moisés es el intermediario entre quién? Entre yo y ustedes. Ustedes y yo. Dios. ¿Saben qué? Cuando a los 8 años, yo me enojé una vez a los 14 años mucho con mis padres, a los 15, y rompí un poder que me habían dado, que en la Argentina se llama emancipación, que otorga una mayoría de edad más temprana para algunas cuestiones referidas a la ley. Y como mis padres no me dieron algo que yo quería y entendí que era injusto, y tal vez lo era, y tal vez tenía razón en mis 14 o 15 o 16 años, o tal vez no, yo rompí ese papel.
hay edades o momentos en la vida donde uno no elige y se nos imponen reglas. Y las reglas tenemos dos posibilidades. O las cumplimos o las cumplimos. Si no, nos recibimos de inadaptados sociales, que no servimos ni en nuestra familia, no aprendemos a trabajar, no respetamos a un jefe, todo preguntamos por qué, todo enfrentamos, todos somos rebeldes. O nos convertimos en un grupo terrorista, en un grupo fundamentalista que intenta imponer una verdad por sobre cualquier otra, violentando cualquier norma y cualquier regla, aún matando, violando y secuestrando a niños o adultos. No sé si les suena la historia por jamás. Claro que yo aceptar la ley la acepto obligatoriamente, no la hago gustoso. En algún momento de mi vida, si yo crezco y entiendo mi vínculo con Dios, con la ley, con el país, con mi sociedad, con mis padres, en algún momento acepto gustoso. Pero muchas cosas no las voy a aceptar nunca gustosamente. La ley Dios la da en el desierto y Dios se la da a un pueblo que para atrás no podía ir, para adelante sin él no podían ir, no tenían de qué comer. Entonces lo que dice este hombre de nombre raro, Rab, Abdimi, Barjama, Barjasa, es, el pueblo no tenía elección. Dios los agarró de protegidos y le dijeron, esto es lo que hay de comer. ¿Te gusta? No, mamá, no quiero comer esa milanesa, esa pizza, esos espaguetis. No quiero comer sushi, mamá. Muy bien, esto es lo único que hay. O lo comes o te morís de hambre, pero en serio. No con la heladera llena como lo hacemos siempre con nuestros hijos. No dándoles atrás después un postre. No había otra cosa. Entonces el pueblo en ese momento le dice a Dios, haremos y escucharemos. Claro, ¿cómo no le va a decir otra cosa? Si no tenía opción. Lo interesante que dice el tal primero, lo genial de esto es que quien lo dice no es un rabino reformista, reconstruccionista, conservador, ortodoxo, ultraortodoxo, sionista o antisionista del siglo XXI. Es el Talmud, base de la identidad judía. En segundo lugar, que este Talmud agrega, cuando el pueblo judío estuvo con la reina Esther y corrió riesgo la vida, y yo podía decir, yo no soy judío, yo no soy judío, a mí no me van a matar. El pueblo judío se identifica y asume abiertamente la identidad judía. Tengo que decirle que si el éxodo de Egipto existió y si el relato de Esther existió, entre ambos dos pasaron al menos 900 años o 1000 años. Quiere decir que de acuerdo al relato judío, 1000 años, el Talmud dice que el pueblo judío vivió obligado a cumplir la Torá y no habiendo aceptado su parte en el pacto. Incluso el Talmud dice, si no la aceptamos voluntariamente, entonces no es un pacto válido. Para que un pacto sea válido, no puede haber un compromiso obligado de una de las partes. Las dos partes tienen que aceptarlo voluntariamente y ser capaces para ese contrato, para ese pacto. Lo digo como abogado y lo digo como rabino. Si no, no hay pacto. ¿Qué contra? Y yo a alguno de ustedes le pongo una pistola en la cabeza, le digo, casate conmigo y se casan, ese casamiento es de nulidad absoluta si se demuestra que fueron obligados a casar. Si le digo, vendeme tu casa por $10 a Roberto y la casa que vive en New York vale mucho más, y Roberto me la vende en una escritura pública, inmediatamente después, si Roberto encuentra documentación para demostrar que fue forzado o obligado a venderme la casa, esa venta es de nulidad absoluta. Porque un contrato se cumple cuando las dos voluntades con capacidad se dan. Si el pueblo de Israel no aceptó el pacto con Dios, ese pacto no era válido, podíamos no cumplirlo, hasta que se cumple. El pacto con Dios, por otra parte, como todos los pactos, se rompen y se vuelven a escribir. Por eso es que en el Arona Kodesh, que eso dije que voy a hablar en otra vez, en el Arca de la Alianza, famoso, de acuerdo a la tradición, habían dos cosas, hasta que los romanos destruyen el templo. Dos cosas al menos. Las dos tablas de la ley sanas que Moisés recibió en la segunda vez, en el capítulo 32 o 34 del libro de Éxodo,
cuando Moisés en la parashá Kitizá vuelve a recibir la Torá, después de haberla roto o o se le cayó y se la rompió, o la rompió a propósito, y las tablas rotas. Porque en todo convenio hay tablas rotas y tablas enteras. Y uno tiene que recordar ambas. Pero nuevamente, ¿por qué recibimos los 10 mandamientos? Tal vez porque no tuvimos opción. Porque éramos como bebés que sin la teta de mamá no vivimos. O éramos como somos hoy en día, personas que tenemos que estar obligadas para cumplir la ley, para poder entender la lógica de esa ley. Vuelvo a comprar un ejemplo muy simple y muy tonto. Yo manejo hace exactamente 38 años que me enseñaron a manejar, saqué el registro y manejo. Manejo mucho, manejo medianamente bien, como casi todos los jóvenes que manejamos distancias en ruta largas o no tan largas. Si la velocidad máxima autorizada es 110 kilómetros por hora, voy a 130 total. Y si la velocidad es 80, voy a 110. Nunca corrí mucho, pero en algún momento sí corrí para llegar antes, porque era muy importante, si uno va a una distancia de 550 kilómetros, llegar 15 minutos antes, como si cambiara algo a la vida. O cuando hago Buenos Aires-Mendoza, que son 1050 kilómetros, muchísimo, 700 millas, la gente se apura para llegar antes a Buenos Aires como si alguien llegara antes en 1050 kilómetros. Todos tardamos 11 horas, 12 horas. Algo me pasó a mí, entre otras cosas, 2 multas en la provincia de Córdoba. Pero antes, algo me pasó a mí para aprender que no gano nada si voy a más de 110 kilómetros por hora. Y lo único que arriesgo es mi vida, mi integridad, la de mi familia. Gasto más combustible, esfuerzo el carro o el coche y tengo que pagar multa. Algo me pasó a mí que a los 50 años entendí que a mí no me importa si me ponen una multa o no. Respeto a las máximas de velocidad. Eso sí, cuando hay una máxima de velocidad 130, voy a 130. Pero cuando dice 90, voy a 90. Y no me recibí de tonto. Hoy respeto a la ley porque la elijo. Pero durante 30 de los 38 años que manejé, si respetaba la máxima de velocidad porque estaba escrita, no porque me convenía, no porque la elegía. E inclusive cometí estupideces como por ejemplo multas. 2 veces en el mismo viaje me pusieron multas yendo en la provincia de Córdoba por diferentes motivos, algunos muy justos, algunos injustos, eran 3. No importa, alguno injusto claramente, otro justo. Pero aprendí a imponerme la norma. Entonces, ¿por qué recibimos los 10 mandamientos en el desierto de esta forma? Porque no hay otra forma de recibir la ley que obligar. Porque gustosamente nadie la elige y se empieza de esa forma, para después autorregularme, colocarme normas, ser autosuficiente, autonormativo y poder cumplirlas. Esto en general, y me pareció importante y muy, muy lindo para el que lo quiere buscar, repito la cita, el Talmud de Babilonia, el orden de festividades o Moed, Seder Moed, tratado de Shabbat, esto es lo fundamental, tratado de Shabbat, página 88a, página 88a, para el que quiera, para el que quiera eh, leerla. Esperen un poquito, muy bien, acá hay varios, bueno, algunos llegué tarde, pero a ver acá, bueno, ahí está. Muy bien. Eh, acá, acá lo que me dice un amigo que está en Facebook, por supuesto que sabía dónde se dirigía Moisés. Lo que no sabe Moisés es exactamente a qué lugar va. Moisés no iba caminando él solo. Lo que iba era siguiendo a la columna de humo y de fuego que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto y que recién desaparece cuando con Josué entra en la tierra de Israel.
Esto es lo que estoy leyendo, amigo ruso, estoy diciendo lo que la Torah dice. Gracias a Eduardo, a Nomi, a Russo. Recién acepté a mi papá, antes no estaba la posibilidad de aceptarlo en Facebook para poder ver. Ojalá pudo haberla visto. A todos los que están en Zoom, a mi mamá, a Eduardo, a Jorge, a Rubén, a Lirio, a Ofelia, a Roberto, Querita, Maritza, Susana, Leonardo, Giovanna, Adriana, Iris, David, Anderson, Itere, Víctor, Néstor, Aislao, Aarón, Perlita, Mosé, Salomón, Oscar, Lito, Gustavo, Alfredo Perdomo, María Celia, Ledo Versaski, Samsung SMA, otra vez por favor coloquen el nombre, Jairo, Lili, Joana, Lara García, a todos un abrazo muy grande. Antes de irme, dos cositas. Esperen un poquito, antes de irme, dos cosas más. Y para aquellos que aún no conocen, ingresen a la página de Instagram, Sabiduría Judía. Suscríbanse. Suscríbanse significa que se suscriban a la página y si Dios quiere y pueden, se suscriban a nuestro proyecto, sabiduriajudía.com, que es un abono anual que tiene que ver con poder sostenernos y crecer con este proyecto, suscribirse en ese abono anual, suscribirse a la página dando like para de alguna forma seguirnos en la página, que es muy importante. También son dos cosas diferentes y complementarias. Y en tercer lugar, este próximo Shabbat a la mañana, el sábado a la mañana, vamos a hacer nuestra tefilá de Shaharit a las 10 de la mañana, hora argentina. ¿Sí? 8 de la mañana, hora peruana, creo que 7:30, hora venezolana o la hora que fuera. Aquí ahora son las 9:30 de la noche. Vamos a hacer la tefilá de Shaharit, como todos los sábados a la mañana, a las 10 horas. El próximo Shabbat va a ser mucho más tarde, a las 12 horas argentinas, porque voy a estar en Pucallpa, que van a ser las 10 de la mañana de Pucallpa. Así que eso, vuelvo a repetir, aquellos que aún no se sumaron a nuestro proyecto, entren a la página sabiduriajudía.com y se suscriben abonando por PayPal o contactándose por WhatsApp con nosotros. Y aquellos que no se subieron a nuestra página en Instagram, es muy importante tener más seguidores, nos permiten a nosotros crecer, independientemente de que se anoten en el proyecto o no, nuestra página en Instagram. A ambas cosas los insto a que se sumen, al igual que la página en Facebook. Un abrazo enorme, vamos a seguir mandando la información de la tefilá de Shabbat. Aquí Alirio había levantado la mano. Alirio, dale, que levantaste la mano. Habilita tu micrófono, por favor. Gracias, Rabino. ¿Podemos decir que en la actualidad es el principal libro de la ley judía? ¿O el ¿El pueblo judío? Talmud? Sí, señor, el Talmud. No, porque es muy difícil definir al Talmud como un libro de ley, pero sí que es el principal libro sobre judaísmo y el más rico. Yo vuelvo a dar algo que lo dije muchas veces, pero vale, la Torá es la raíz del árbol, la raíz de la planta o los cimientos del edificio, tenga los pisos que tenga, sea en el Burj El Arab, este hotel de lujo en Dubái, o el edificio que sea. Sin raíz o cimientos no hay nada. Eso es la Torah. Pero si yo tengo que entender el judaísmo, es el Talmud. La ley judía se deduce de principios talmúdicos y se deduce de realidades y de formas de pensamiento. No sé si yo definiría el Talmud como el principal libro de ley judía, pero sí definiría el Talmud como el principal libro de pensamiento y evolución del judaísmo. Y ningún pensador, filósofo o charlador sobre judaísmo, si no parte del Talmud y de la Torá, es un chanta. Puede ser un gran filósofo, un gran escritor, y de hecho hay miles de enormes filósofos y escritores. Pero la esencia del judaísmo, las raíces están en la Torá y el edificio es el Talmud.
Lo que son las otras cosas son la ventana, las puertas, si le puse aire acondicionado, si lo dividí en 3 ambientes, en 4 ambientes, si puse plantitas en el balcón. Pero la gran estructura es el Talmud. Sí, señor. Roberto, Gracias, Rabino. por favor. Sí, te quería hacer una pregunta. No sé si te escuché bien, pero vas a tocar el tema de lo que es el pueblo escogido, el pueblo elegido en otra En algún clase. momento sí, y dar como una conferencia este tema que da para mucha confusión, interpretación, buena Sí, sí, sí. interpretación, mala interpretación. De acuerdo, vuelvo a citar algo que a mí me repugna con enorme y total certeza. Algunos rabinos o algunos tipos pseudo rabinos que se cree que son descendientes de Noé e inventan grandes descendencias e inventan genealogías, escriben en algunas páginas de Facebook que me asustan, hay que tener cuidado de citarlas. Por ejemplo, esto me lo mostró el amigo Anderson, pero yo lo vi, que creer en nada que no sea Adonai, el Dios judío, en el concepto judío, es idolatría, y que cuando alguien quiere empezar un camino de un verdadero monoteísmo, lo más sano que puede hacer es tirar el Nuevo Testamento a la basura. Y tiene que tener cuidado porque el Nuevo Testamento va a contaminar a la basura. Estoy diciendo que Ujú. semejante barrabasada y semejante agresión y semejante insulto, no solo no lo digo, sino que me parece repugnante, lo dice un tipo apañado bajo el título de rabino. Entonces, el concepto de pueblo elegido no es para creer que los demás son caca, que los demás son inferiores, que los demás no valen nada, que lo que el otro piensa es inútil. Esa es una postura. La otra postura del pueblo elegido es una postura que yo creo más madura, un desafío mucho más difícil de aceptar y de entender, pero que no parte de un concepto que los judíos fuimos víctimas, un concepto de raza superior, pueblo superior, genoma superior Ujú, ujú. o creencia superior. Es Te quería por hacer lo un menos, comentario. por lo menos repugnante. Sí. Te quería hacer un comentario adicional a aquí Dale. el rabino Ángel, del rabino de la sinagoga portuguesa, española portuguesa, fue Sí, por donde mucho vos vas en tiempo. New York. Cuento que todo Sí, Roberto vive en Manhattan y a donde él reza. él una vez, bueno, muchas veces habló así, pero la primera vez que me lo dejó rebotando en la cabeza fue, sí, es verdad, somos el pueblo elegido, pero ¿elegido para qué? Claro, ¿Cuál es bueno, nuestra por esto, misión? ¿Qué es Roberto, nuestra misión? elegido para qué, por quién y qué. Estoy de acuerdo, voy a hablar de ese concepto. ¿Qué significa con la santidad, Ujú, ujú. consagración? Coincido totalmente con este rabino Ángel, que evidentemente tuvimos el mismo tipo de profesores y de lectura, más allá de que él esté más a la derecha en el cumplimiento de la ley judía que yo. Nada más, es la única diferencia Ujú, ujú, seguramente que ujú. tenemos con este muchacho o este señor, y yo, no sé No si es es más padre grande e o más hijo. chico que yo, más chico que yo, Ujú. con este muchacho, seguramente, pero hay muchos rabinos y muchas tradiciones de rabinos y muchos no judíos que consideran repugnantemente que los judíos tenemos un alma superior y somos superiores a ellos, que son porquería. Esto No, es un pero tienes una concepto muy misión, tienes un difundido trabajo, y muy tienes que hacer repugnantemente algo difundido. con nuestro, o ¿Qué? sea, tenemos una misión, tenemos trabajo, tenemos Total, o sea, nuestra misión es llevar el monoteísmo al resto del mundo, ¿no? Roberto, y la misión, por esto, de esto voy a hablar en una clase y Ok. de esto hablé en Córdoba. De esto hablé en Córdoba la segunda vez que fui. Pero es un tema muy difícil, porque Mm, uno genera muchas rispideces. Porque es hermoso creer que los peruanos son mejores que los bolivianos, y que los bolivianos son mejores que los argentinos, y los argentinos mejores que los paraguayos, y los norteamericanos son mejores que todos por definición y por nacimiento. Es hermoso creerse el mejor. Es repugnante eso. Porque sí. inhabilita al otro o me permite a mí tratar al otro como inferior, y de eso a eliminar al otro hay un paso así de chiquitito. Y aparte eso es contrario a la imagen de Dios, pero me adelanto. Había otro que levantó la mano. Sí, con ese cerramos. No lo veo acá. ¿Qué otro levantó la mano? Que abra el micrófono ahora, que no lo vi. Bueno, Néstor, dale.
No, a todos, hay de un montón de ciudades y es una alegría. Agrego a todo lo que dije antes, que se suscriban a la página de Instagram, que se sumen al proyecto, que contribuyan a todo, que difundan estas charlas de los martes, que son abiertas y gratuitas, no van dirigidas a judíos, no hay que convertirse al judaísmo, no hay que ser noágida, no hay que pensar de izquierda o de derecha, hay que tener interés. Entonces difúndanla en todos los contactos. Va a haber gente que se va a sumar, como hubo mucha gente que se sumó hoy, y es un alegrón. A todos, gracias, un abrazo inmenso y nos vemos, si Dios quiere, el próximo Shabbat a la mañana y o el próximo martes en la clase. Cuídense todos.